Las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas sinapsis. En una sinapsis, una neurona envía un mensaje a otra. Otras sinapsis son eléctricas, en ellas los iones fluyen directamente entre las células, aunque la mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Para continuar hablando de la sinapsis, es importante explicar la bomba de sodio y potasio. Este es un transporte activo en un proceso que requiere energía para poder bombear moléculas e iones a través de la membrana en contra de un gradiente de concentración. La bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte activo que intercambia iones de sodio por iones de potasio. En el transporte activo, estas proteínas transportadoras se usan para mover materiales en contra de su gradiente de concentración. Estas proteínas se conocen como bombas, como en otros tipos de actividades celulares. El ATP va a suministrar la energía para que el transporte sea más activo. Una forma en que el ATP impulsa el transporte activo es mediante la transferencia de un grupo de fosfato directamente de una proteína transportadora. Esto puede causar que la proteína transportadora cambie su forma, la cual mueve una molécula o un ion al otro lado de la membrana. Un ejemplo de este tipo de sistema de transporte activo, como lo observamos, es la bomba de sodio y potasio, que va a intercambiar iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plasmática. Entonces, como observamos en la figura, tenemos el ATP. Aquí el ATP se coloca en esta forma y va a cambiar su forma a una V, por así decirlo. Entonces, en la imagen se observa que están ingresando de la parte externa sodio, ¿sí?, a la parte interna de la membrana. En este punto, lo que vemos en verde triangular son los iones de potasio que se van a acomodar aquí en esta parte triangular. El ATP va a cambiar la forma y se va a generar una V, lo que va a permitir que los iones de potasio salgan al exterior de la membrana. Entonces, el sistema de bomba de sodio y potasio mueve los iones de sodio y de potasio en contra de grandes gradientes de concentración. Mueve 2 iones de potasio en la célula, donde los niveles de potasio son altos, y bombea 3 iones de sodio fuera de la célula en el líquido extracelular. Esta explicación de bomba de sodio y potasio será muy importante para que comprendamos el impulso nervioso o potencial de acción que veremos más adelante. Continuamos con la sinapsis. Es una sinapsis química. En una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores. Sin embargo, la señalización en una neurona es muy importante en la interacción con otras. Las neuronas individuales hacen conexiones con otras y estimulan o inhiben su actividad, lo que forma circuitos que pueden procesar la información entrante y producir una respuesta por medio de la liberación de neurotransmisores. Estas moléculas se unen a receptores de la neurona postsináptica y va a modificar la probabilidad de que éste dispare un potencial de acción. Entonces, ¿cómo se comunican las neuronas entre sí? Esta acción sucede en la sinapsis, el punto de comunicación entre dos neuronas, o entre una neurona y un músculo, o entre una neurona y una glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción de una neurona, de la neurona presináptica, que es la que observamos en la parte izquierda, esta sería la neurona presináptica, la emisora, va a provocar la transmisión de una señal a otra neurona postsináptica o receptora, lo que va a aumentar o disminuir la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. Entonces, en donde vemos la flechita, en esta neurona, esta va a ser la neurona presináptica, es decir, la neurona emisora. Y la flechita indica que por ahí, por el axón, va a enviar ese potencial de acción y está enviando esa información a la neurona receptora, ¿sí?, que es la que vemos al lado, la neurona receptora, que esta se va a llamar neurona postsináptica. Y allí va a haber una probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. Entonces, el potencial de acción o impulso nervioso es una señal eléctrica que se propaga de forma unidireccional, que quiere decir que no se detiene y se va a propagar en todas las direcciones. Y también que va en una sola dirección, como lo vemos en la flechita, y va a permitir que se provoque la liberación de los neurotransmisores. Entonces, las dendritas, que son la parte externa, digamos donde vemos la flecha, en la parte externa, las dendritas reciben ese estímulo. El soma, que es lo que vemos alrededor del punto rosado oscuro, que es el núcleo, alrededor este sería el soma, se va a producir la energía eléctrica. Y por medio del axón, que es lo que vemos en la flechita, ahí abajo, está el axón debajo de la mielina, que son las cositas amarillas. En ese axón se va a transmitir hasta los botones sinápticos. Estos botones sinápticos es lo que vemos al final de la neurona. Entonces, en el potencial de acción
van a ocurrir algunas fases. Tenemos la fase inicial, que es la curva moradita, que está de menos 55 hasta más 40, ese se conoce como la despolarización. Es la fase inicial del impulso nervioso. La membrana se hace permeable al sodio positivo, lo que permite la entrada masiva de iones con carga positiva por medio del axón. El potencial de membrana se va a volver positivo. Luego ocurre la hiperpolarización, la repolarización. La repolarización va a ser del más 40 hasta que baja nuevamente al menos 50. Entonces, esa repolarización es la última fase. La membrana se va a recuperar del potencial de reposo activando la bomba de sodio y de potasio que ya explicamos para restablecer las cargas propias del estado de reposo. En otras palabras, entonces, tenemos el potencial de acción. En este primer punto en donde está el menos 70 y se ve la línea moradita, esto hace referencia a que el potencial de la membrana está en reposo, está polarizada en un estado inactivo de la célula o de la neurona. Luego, cuando hay un umbral, una estimulación, en el umbral el voltaje va a ser necesario para abrir los canales de sodio activados por el voltaje. Entonces, se abren unos cuantos canales de sodio y la célula va a empezar a ser menos negativa en la activación del umbral, que es esta linecita verde que observamos. Luego va a pasar a la fase de despolarización, que es la subida de la línea de menos 55 a 40. En este, el potencial de acción va a desencadenar la acción que va a realizar la célula. La membrana va a llegar a un voltaje positivo gracias al ingreso de sodio que está recibiendo. Luego la fase de repolarización, que es ya el descenso de más 40 hasta menos 55. En esta hay una inactivación de los canales de sodio positivo, hay una activación y apertura de los canales de sodio activados por voltaje gracias a la carga positiva alcanzada. Entonces hay salida de potasio positivo. Y el menos 55, que ya baja completamente, se conoce como hiperpolarización. Aquí se marca el exceso de repolarización. Después de esta fase, la célula o la neurona va a regresar al potencial de membrana de reposo gracias a la acción que realizó la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Que ingresaron que ingresaron potasios positivos y salieron sodios positivos. Y nuevamente va a estar en estado de reposo. Digamos que esta sería una explicación del potencial de acción o impulso nervioso. Entonces, la sinapsis va a depender del disparo del potencial de acción. Entonces, en la transmisión química ocurre la liberación de mensajes químicos conocidos como los neurotransmisores, que son los punticos rosados que vemos en este espacio. Los neurotransmisores van a llevar la información de la neurona presináptica. La presináptica es donde vemos los círculos con azulito, que van a ser las vesículas que contienen los neurotransmisores, y la postsináptica va a ser en donde vemos los receptores. Entonces va a ser la neurona postsináptica o receptora. Entonces, dentro de la terminal axónica de una neurona emisora hay muchas vesículas sinápticas, que son las que vemos en azul. Estas contienen los neurotransmisores. Estas son esferas membranosas llenas de moléculas de neurotransmisores. Hay un pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona presináptica y la membrana de la célula postsináptica, que es donde vemos los neurotransmisores liberados, los punticos rosados, en el espacio, por así decirlo, entre la presináptica y la postsináptica. Este espacio es conocido como el espacio sináptico o hendidura sináptica. Tenemos entonces la neurona presináptica, que es donde vemos las vesículas que son azulitas, vesículas que contienen los neurotransmisores. Estos van a liberar los neurotransmisores, los punticos rosados que observamos, y en la neurona postsináptica vemos los receptores de los neurotransmisores. Entonces, el potencial de acción detrás de las vesículas azulitas, por así decirlo, bien atrás, está entonces la terminal, el axón. Entonces, el potencial de acción va a llegar a la terminal axónica, que es donde vemos las vesículas, los botones terminales. Este va a despolarizar la membrana y el canal de calcio positivo activado por voltaje se va a abrir y va a fluir. La afluencia del calcio positivo va a permitir que las vesículas sinápticas, las azulitas, liberen los neurotransmisores. El neurotransmisor se va a unir a los receptores y estos van a causar que los iones positivos fluyan, causando en la neurona postsináptica una despolarización y haciéndola propensa a disparar su propio potencial de acción. Entonces, las moléculas del neurotransmisor se difunden por el espacio sináptico, se unen a las proteínas receptoras de la célula postsináptica. La activación de estos receptores postsinápticos van a provocar la apertura o cierre de los canales iónicos de la membrana celular. Esto puede ser despolarizante al interior de la célula, que se vuelva más positivo, o hiperpolarizante al interior de la célula, se vuelva más negativo, según los iones que participen. Cuando un neurotransmisor se une
a su receptor de una célula receptora causa la apertura o cierre de canales iónicos. Esto puede producir un cambio localizado en el potencial de la membrana o voltaje a través de la membrana de la célula receptora. En algunos casos, el cambio provoca que la célula sea más propensa a disparar su propio potencial de acción. En este caso, el cambio en el potencial de la membrana se llama potencial excitatorio postsináptico, conocido como PEPS. PEPS, potencial excitatorio postsináptico. En otros casos, el cambio provoca que la célula postsináptica sea menos propensa a disparar su propio potencial de acción. A este se le llama potencial inhibitorio postsináptico o PIPS. Entonces, un potencial excitatorio postsináptico es despolarizante, es decir, lo que vemos de menos 55 a 40, despolarizante. Hace que el interior de la célula sea más positivo y acerca el potencial de membrana a su umbral de disparo en un potencial de acción. A veces no es suficiente un PEPS aislado para llevar a la neurona al umbral, pero puede sumarse junto con otros PEPS para desencadenar un potencial de acción. Esto de sumarse a otros PEPS ya lo vemos más adelante con la sumación espacial. ¿Listo? Entonces, por otro lado, los PIPs tienen el efecto contrario, es decir, tienden a mantener el potencial de la membrana de la neurona postsináptica por debajo del umbral de disparo de un potencial de acción. Los PIPs son importantes porque pueden contrarrestar o cancelar el efecto excitatorio de los potenciales excitatorios postsinápticos. Y los PIPs lo que van a hacer es contrarrestar o cancelar que ocurra el umbral, por así decirlo. Entonces, los PEPs y los PIPs van a interactuar entre ellos. Básicamente, una neurona postsináptica suma o integra todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe y decide si disparar o no un potencial de acción. Por ejemplo, la integración de potenciales postsinápticas que ocurren en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo, se conoce como suma espacial. Entonces, en la imagen tenemos 3 neuronas presinápticas y tenemos una neurona postsináptica. Estas se están comunicando con ella de diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo. Entonces, se están comunicando en diferentes dendritas de la célula postsináptica. En este caso, la integración de potenciales de estas neuronas pueden hacer de que ésta dispare o no su potencial de acción. Por ejemplo, supongamos que en 2 diferentes dendritas, en este caso 3 diferentes dendritas de la misma neurona postsináptica, se producen sinapsis excitatorias, ¿sí? Entonces se producen las PEPs, las excitatorias. Entonces, ninguna de estas 2 sinapsis puede producir un PEPS lo suficientemente grande como para llevar el potencial de la membrana al umbral. Por otro lado, si ocurre un PIPS, es decir, el potencial inhibitorio postsináptico junto con los PEPs, que son los excitatorios, el primero podría impedir que el potencial de la membrana alcanzara el umbral y evitaría que la neurona disparara un potencial de acción. Estos son ejemplos de sumación espacial. Tenemos entonces también la sumación temporal, que sería la integración de potenciales postsinápticos que ocurren en el mismo lugar, por eso vemos solamente 2 neuronas, pero en momentos ligeramente diferentes. A esto se le llama suma temporal. Por ejemplo, es importante que tengamos en cuenta que los potenciales postsinápticos no son instantáneos. Por el contrario, pueden durar un rato antes de que se dispare. Entonces, si una neurona presináptica se dispara rápidamente 2 veces seguidas y causa 2 PEPs, es decir, potencial excitatorio, el segundo potencial excitatorio postsináptico puede llegar antes de que el primero se disipe, lo que puede llevar al potencial hacia el umbral de la membrana. Este sería un ejemplo de suma temporal. Entonces, los potenciales de acción también tienen respuestas del todo o nada, es decir, o sucede con toda su fuerza o no sucede en lo absoluto. Entonces, cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre neuronas, nos referimos a los potenciales de acción, como esa pequeña corriente que transmite la información de una neurona a otra neurona o a un músculo o a una glándula. En esta transmisión eléctrica, el potencial de acción puede llegar a ocurrir 2 cosas, que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto, nuevamente, es el principio de ley del todo o nada. Entonces, la corriente eléctrica recorrerá toda la neurona, desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón, que en algunos casos pueden llegar estos axones a medir metros. En esta segunda parte de la ley del todo o nada, dicha corriente eléctrica no se transmite en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido lo suficientemente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal. Entonces entraría en juego lo que se denomina el umbral de excitabilidad,
y es que para transmitir el impulso nervioso se necesita una cantidad de corriente determinada en cada caso. Va a determinar o va a depender de las condiciones concretas de cada caso. Entonces, en caso de que no alcance este umbral de excitabilidad, se cumplirá la ley del todo o nada, o el impulso eléctrico no será transmitido a la siguiente neurona, terminando por lo tanto en ese momento el recorrido de los electrones. Otra característica de la ley del todo o nada es que si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto si se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante sin que hayan fluctuaciones. De ahí que ocurre como un todo, manteniendo toda su fuerza, o bien no ocurre sin que existan otras posibilidades. Y hasta aquí el video de sinapsis. Muchas gracias por su atención.